Hola, ¿qué tal mis estimados hermanos y amigos que nos están acompañando en esta nueva edición de Palabras de Vida, Alimento para el Alma? Es un gusto estar con ustedes en esta nueva oportunidad en la que aprovechamos para decirte que si es primera vez que estás con nosotros, es primera vez que ves uno de nuestros contenidos, pues te invitamos a que te suscribas a este canal para que puedas tener acceso a más contenido que tenemos preparado para usted. Asimismo, le invitamos a que active la campanita de notificaciones para que pueda estar pendiente de cada nueva lección que vayamos subiendo a este canal. Vamos a iniciar en esta ocasión con un tema que hemos dividido en una trilogía que vamos a estar compartiendo con ustedes, y que es un tema que hace casi como 3 años estuvimos compartiendo en la iglesia, en la congregación, pero que es bueno estar refrescando cada vez que es posible este tema que es tan importante para la cristiandad, tanto para los hermanos que están comenzando en este camino, como también para nuestros hermanos que son más maduros ya en la fe. Es necesario que estemos recordando estos temas tan elementales para el cristiano, como decimos. Y pues sin más preámbulo, esta serie de 3 temas que vamos a estar entregando la hemos llamado Conociendo al Hijo de Dios. Esta es nuestra tarea, conocer al Hijo de Dios, conocer a nuestro Señor, que por cierto no es una tarea nada sencilla, no es una tarea de que vayamos a lograr completar en un día o en una semana o en un año, sino que es una tarea muy noble, muy importante, que debemos de vivir desarrollando en el transcurso de toda nuestra vida. Es conocer a Dios. Conocer a Dios no es algo sencillo para nuestra mente, pero a medida que Él va abriendo nuestra mente, a medida que Él va derramando su conocimiento, y a medida que Él va a medida que nosotros vamos escudriñando las Escrituras, también vamos logrando completar esta magnífica labor de conocer al Hijo de Dios, al menos lo que de Él está revelado, por supuesto, que eso es lo que nos corresponde conocer, porque la palabra dice que las cosas que pertenecen a Dios son secretas, o las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las que han sido reveladas nos pertenecen a nosotros, y por lo tanto es necesario que nos dediquemos a esa tarea. Jesús dijo también: escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y bien, pues esa es nuestra misión, y por eso iniciamos con esta primera entrega que se titula La preexistencia de Cristo, y vamos a estar indagando un poco acerca de la existencia de nuestro Señor Jesucristo, que se confirma en las Escrituras que fue o que era antes incluso de que el mundo existiese. Muy bien, para ello vamos a el libro de San Juan, capítulo 17, vamos a leer el versículo 3 al versículo 5, que dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ocuparnos en conocer a Dios es una tarea bien importante, como decíamos al principio, y como dijimos también, conocer a Dios no es algo sencillo, por cierto, puesto que quizá nuestra mente hasta el momento está limitada para conocer ciertos aspectos de ese Dios eterno, único y trino al mismo tiempo, que ese es un tema muy importante, por cierto, también. Pero Dios escapa a todo razonamiento, a toda sabiduría, a toda inteligencia humana,
Es por eso que nosotros necesitamos del apoyo de dos personas tan importantes como son la persona del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas, para poder conocer a ese Dios verdadero que es el que se nos ha querido revelar en las Escrituras. Por lo tanto, necesitamos la inspiración del Espíritu Santo y la información que encontramos en las Escrituras para poder conocer lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra. El Señor Jesús afirma en este texto que leímos que conocer al único Dios verdadero es posible únicamente a través de conocer a Jesucristo, puesto que la obra de Jesucristo fue revelar a Dios el Padre, a ese Dios verdadero, y por eso es que nosotros leemos en estos versículos cuando Jesucristo dijo: yo he terminado la obra que tú me diste. En el versículo 4, he acabado la obra que me diste que hiciera. Y también dice el Señor en el versículo 6 que esa obra que Dios el Padre le dio a Jesucristo que hiciera era manifestar su nombre a los hombres del mundo que le habían sido dados al Hijo. Y dice en el versículo 8 de este mismo capítulo 17, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Esta tarea tan fascinante de conocer al Hijo de Dios es la que nosotros estamos realizando diariamente, como dijimos. No es una cuestión de que te voy a decir que después de que termines de ver este video ya conoces plenamente al Hijo de Dios. No. Esto es apenas estamos apenas abriendo, por decir así, este obsequio que Dios nos ha dado. Pero la tarea de conocer al Hijo de Dios es algo que nosotros tenemos que estar haciendo diariamente, cada vez que podemos, que tenemos la oportunidad. Así que es imprescindible para poder conocer al Dios eterno, trino y uno. Es imprescindible conocer a su Hijo Jesucristo, o al Hijo de Dios Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesús, estas palabras las dijo literalmente el Señor Jesús: y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, en este trabajo maravilloso de conocer a Dios, encontramos que solo el Padre nos puede llevar hacia el Hijo. Es decir, a nosotros solo el Dios Padre nos puede llevar hacia el Hijo, para que conociendo al Hijo podamos entonces conocer y comprender al Padre, porque Dios Jesús el Hijo vino a revelarnos a ese Dios Padre. Y ahora agrega el apóstol Juan las siguientes palabras. Dice: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Entonces, los que ya estamos en Cristo tenemos el privilegio de conocer al Dios verdadero. Únicamente los que estamos en el Hijo Jesucristo tenemos este privilegio, este honor y esta dicha. Y habiendo dicho esto, entonces podemos desarrollar nuestro tema de hoy, que es un tema abundante en las Escrituras, por cierto, pero que trataremos de abordarlo de la manera más breve posible y más concisa. Antes de introducirnos a las Escrituras, es necesario decir que, por cierto, hay mucha falsa información o mucha información equivocada acerca de nuestro Señor Jesucristo en los diferentes medios que quizá podemos consultar, y que estas
fuentes malignas tienen el propósito de confundir a la gente y de alejarla de la verdad. Y, por ejemplo, el apóstol Juan nos dice en 1 de Juan capítulo 4, versículos 2 al 3, que no creamos a todo espíritu que anda por el mundo, porque hay muchos falsos profetas que han salido. Y todo espíritu, dice, que no confiesa que Jesucristo vino en carne, no es de Dios. Entonces, desde el tiempo de los apóstoles, ya había muchos que querían introducir herejías a la iglesia sobre temas tan elementales como la naturaleza del Hijo de Dios, como su obra redentora y como la autoridad del Hijo de Dios, que son temas tan fundamentales para el cristianismo. En este mismo contexto, decimos que hoy en día hay muchos que niegan a Cristo de una manera casi intencional, como por ejemplo aquellos que rebajan la naturaleza divina de Cristo y dicen que Cristo no es Dios, sino que es simplemente un hombre, o cuando mucho, algunos aseguran que Jesucristo es un ángel, pero que es un ser creado por Dios el Padre y que no alcanza los atributos de la divinidad como tal. Hay otras muchas corrientes también falsas que dicen muchas cosas acerca de Cristo, cosas que son falsas, y que no terminaríamos este video, ¿verdad?, si nos pusiéramos a traerlas a memoria o a mención, perdón. Por lo tanto, es necesario primeramente comenzar definiendo que nuestro Señor Jesús es Dios. Su deidad, la naturaleza divina de Cristo, es un tema tan, pero tan explícito en las Escrituras, principalmente en el Nuevo Testamento. Pero la naturaleza de Cristo, su existencia, no se resume o no se circunscribe únicamente al Nuevo Testamento. Nosotros podemos asegurarte que Cristo está presente en las Escrituras, está plasmado en las Escrituras, en toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento podemos encontrar a Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso decimos que Cristo no es un tema que se circunscribe al Nuevo Testamento, sino que también está presente en el Antiguo Testamento abundantemente. Y en toda la Escritura se nos revela a Cristo como el Dios santo, el Dios viviente, el Dios eterno. En el texto principal que nosotros leímos de San Juan capítulo 17, versículo 5, encontramos que el Señor Jesús expresa que Él existía antes de la creación del mundo en una comunión tan íntima con el Padre. Miremos San Juan capítulo 17, versículo 5, que ya creo que habíamos leído, pero que es necesario repasar. Dice el versículo 5 de San Juan 17: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Es un texto muy explícito donde Cristo mismo está afirmando su preexistencia, es decir, su existencia antes de que todo fuese, antes de que todo existiese. Ya Cristo existía en unión íntima con el Padre. Y otro texto tan importante que nos lo confirma es el de San Juan capítulo 1 versículo 1, donde encontramos lo siguiente: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. El Verbo estaba con Dios, dice, y el Verbo era Dios. También hay otros versículos, por ejemplo en Filipenses capítulo 2, versículo, vamos a puntualizar el versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y un versículo más
en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, donde encontramos que dice lo siguiente: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Indiscutiblemente, dice, Dios fue manifestado en carne, de una forma directa y clara. La palabra de Dios nos dice que el Verbo, es decir, Jesucristo, era Dios. Luego dice, siendo en forma de Dios. Y también dice, Dios fue manifestado en carne. 3 pasajes, no son los únicos, pero creo que son suficientes para comprender de una vez por todas que Jesucristo es Dios y que, como dice el apóstol Pablo a los colosenses, categóricamente, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Además de estos textos, sabemos que abundan otros muchos que nos dicen que Jesucristo es Dios, pero que por factor tiempo no los vamos a incluir todos. Pero yo creo que vamos más adelante a poder compartirles, no sé si en pantalla ahorita mismo les está apareciendo, muchos otros versículos que dicen rotunda y categóricamente que Cristo es Dios. La primera conclusión a la que llegamos entonces es: Jesucristo es Dios, es de naturaleza divina o tiene naturaleza divina. Él es Dios y posee todos los atributos que a Dios corresponden, que a Dios pertenecen. Habiendo dilucidado un asunto de tan enorme relevancia, nos será más fácil comprender las palabras del Señor en el versículo 5 de San Juan, versículo 17 que leímos. Porque Jesucristo, siendo Dios, es eterno, no tiene principio ni tendrá fin, sino que Él es eterno. Cristo ha existido y existirá siempre. Es imposible, absolutamente imposible, determinar una fecha o un espacio en el tiempo a partir del cual Cristo existiera. He aquí algunos textos más apropiados en este punto. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Claro como el agua, diáfano el texto nos dice que las salidas, es decir, la existencia de el que sería el Señor de Israel, es decir, el Mesías, ¿verdad? Existía desde los días de la eternidad. Y sabemos que la eternidad es un tiempo indeterminado, es decir, que no tiene ni principio ni fin. Así de claro. Y esta profecía es muy, pero muy conocida porque es en la que especifica claramente en qué lugar iba a nacer el Mesías, Salvador del mundo. Hebreos capítulo 7, versículo 3 es otro versículo que nosotros conocemos perfectamente, que nos dice lo siguiente: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, sin principio ni fin de días, sin padre y sin madre. Así que es más que claro que el Señor Jesús es eterno. Colosenses 1:17 nos dice lo siguiente: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todo.
Cristo existía mucho antes de que todo lo que nosotros conocemos hoy, de todo lo creado, mucho antes de que todo esto existiera, Cristo existía. Cristo es antes de todas las cosas. No cabe duda, por lo tanto, de la eternidad del Hijo de Dios, de las declaraciones que hemos leído en las Escrituras que nos dicen categóricamente que Jesucristo es eterno. Jesús no fue creado, siempre existió en unidad con el Padre. El hecho de su encarnación no determina su principio de existencia. La palabra nos ha dicho que Él ha existido desde la eternidad como el Hijo de Dios. Esta es una verdad innegable en las Escrituras. Con respecto a esto, hay algunos que aseguran que Jesucristo no es el Hijo eterno de Dios. Vamos a entender esto. Es decir, hay algunos que aseguran que Jesús es el Hijo de Dios, pero que ese título de Hijo de Dios fue dado al Señor Jesús cuando Él se encarnó, cuando Él vino al mundo. Ahí fue engendrado el Hijo de Dios, pero que antes de su encarnación, antes de que Él naciese de la Virgen María, Él no era el Hijo de Dios. Esto es algo que no podemos nosotros aceptar porque no es lo que la Escritura enseña. La Escritura enseña que Jesús es el Hijo de Dios y que esa condición de Hijo de Dios no es algo que Él adquirió, sino que es algo que Él siempre fue, es algo que Él siempre ha sido, es algo que Él es. El Hijo de Dios no comenzó en la encarnación. El Hijo de Dios es el Hijo de Dios desde antes de que el mundo fuese, nos dice la Escritura. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él es el mismo desde ayer, no podemos nosotros aceptar que alguien venga a decirnos que Él adoptó, vamos a decir, ese nombre o ese grado, ese título, como llaman algunos, de Hijo de Dios hasta que se encarnó. No, Él ha existido como Hijo de Dios desde la eternidad porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y vamos a ver lo que dice este versículo de Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Está hablando del Hijo, por medio de quien hizo el universo. Estamos hablando de que antes de que existiera el universo, el Hijo estaba con el Padre creando. Estaba con el Padre. El Hijo estaba con el Padre. Escucha bien. El Hijo estaba con el Padre creando el mundo. Entonces, ¿cómo podemos entender que el Hijo de Dios vino a ser el Hijo de Dios hasta que nació de María? Esto no es algo congruente con las Escrituras. Dice el versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórele todos los ángeles de Dios. En estos versículos es que muchos se basan para asegurar que Jesucristo fue engendrado por Dios en su nacimiento por María o a través de la Virgen María. Y esto no es lo que está diciendo la Escritura. La Escritura está hablando, sí, de la encarnación del Hijo de Dios, pero no está hablando de que hasta entonces Jesús se convirtió en el Hijo de Dios, porque Él ya era el Hijo de Dios, que ya había creado el universo mucho tiempo antes, si estamos entendiendo esta parte.
dice el 7, o dice el 6 que leímos. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Introdujo al primogénito en el mundo. No es que simplemente se convirtió en el Hijo hasta ese momento, sino que fue introducido al mundo, pero ya era el Hijo de Dios. Estamos comprendiendo. El Hijo de Dios existía con Dios. El Hijo de Dios creó el universo junto con Dios, o Dios lo creó por medio del Hijo, como dice literalmente la Escritura. Por lo tanto, no podemos aceptar esta postura de que el Hijo de Dios vino a ser el Hijo de Dios hasta que nació de María. No es eso lo que la Escritura nos está enseñando. Entonces, en este punto muchos comienzan a cuestionar cómo es posible de que Dios tuviese un hijo antes. Es necesario conocer cuándo fue el día que el Hijo de Dios fue engendrado. Como repetimos, algunos aseguran que el Hijo de Dios fue engendrado cuando nació de María. Pero eso no es lo que las Escrituras enseñan. Las Escrituras enseñan que el Hijo de Dios ha sido el Hijo de Dios desde antes de que el mundo existiese. Uno de los alegatos de estos grupos o de estas corrientes es que en las Escrituras no encontramos como tal las palabras el Hijo eterno de Dios. Pero yo creo que no es necesario que nosotros encontremos estas 3 palabras, el Hijo eterno de Dios, o 4 palabras, porque la Escritura lo da por sentado, lo da por un hecho, el hecho de que Jesús es eterno y de que si Él es eterno y si Él es Hijo de Dios, Él no fue engendrado como tal, sino que Él es en unión con Dios desde antes de la fundación del mundo. Su eternidad lo confirman las Escrituras y su eternidad nos asegura, ¿verdad?, que Él ha sido el Hijo de Dios desde que Él existe, que no es posible determinar un punto de partida, como dijimos, en su existencia. Así que Dios ha existido como Dios el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo desde la eternidad. Y no podemos nosotros venir a cambiar lo que Dios es simple y sencillamente para acomodarlo a nuestro entendimiento, porque como dijimos al principio, el tema de Dios, el tema de conocer a Dios, es algo que quizá aún estando en este cuerpo y en esta mente limitada, no vamos a poder comprender en su totalidad, pero que podemos comprender y creer únicamente lo que Dios ha querido revelarnos acerca de Él. Por el momento dejamos hasta aquí esta primera entrega de la preexistencia de Cristo, ¿verdad? Y esperamos que podamos continuar con un segundo acápite acerca del Hijo de Dios, para que nosotros vayamos, como dijimos, abriendo esta caja de regalo que Dios nos ha dado, que es acerca de conocerle a Él por medio de su Hijo. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal.